Si tiene Hechos capítulo 21, versículo 8, dígame un amén. Así sentaditos leo para ustedes la palabra de Dios. Mi versión va a sonar diferente. Y otro día partidos Pablo y los que con él estábamos, vinimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, el cual era uno de los 7, posamos con él. Y este tenía 4 hijas, doncellas, que profetizaban. Y parando nosotros ahí por muchos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, y viniendo a nosotros tomó el cinto de Pablo, y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón cuyo es este cinto, y le entregarán en mano de los gentiles. Lo cual, cuando oímos, le rogamos nosotros y los que en aquel lugar estábamos, que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y afligiéndome el corazón? Porque yo no solo estoy dispuesto a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y cuando no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Y después de estos días, hechos los preparativos, subimos a Jerusalén, y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a Nasón de Chipre, discípulo antiguo, con el cual nos hospedamos. Dejamos la lectura hasta ahí. Un misionero de pura sangre. Podemos decir que Pablo era un misionero de pura sangre, un misionero de corazón, un misionero real, verdadero, que había recibido un llamado tan fuerte en su vida que nada iba a detener ese llamado que él había tenido. Pero permítame, antes de hablar de 3 características de este misionero de pura sangre, es un misionero genuino, yo quiero iniciar porque la historia de todo esto empieza en el capítulo 20, pero no quiero dejar pasar un detalle que llamó mi atención. Aquí el aspecto familiar es bien importante en esta escena que estamos viendo. En los versículos anteriores, versículo 1 del capítulo 21, vemos a Pablo que está siendo despedida por la gente de Cesarea. Él acaba de pasar un buen rato ahí en Cesarea de Filipos y ha estado ministrando la palabra, ganando almas, predicando e instruyendo a las personas. Se han ganado varios discípulos, se han formado varios discípulos aquí. Y dice que cuando toca despedir a la gente, dice que la gente va hasta la orilla hasta la ribera del mar, y los despiden, y la gente está llorando viendo que Pablo se va para diferentes naciones donde tiene que ir a ministrar también, y están en familias. Dice que los hombres van con sus mujeres y con sus hijos, y todos se arrodillan frente a la playa despidiendo a Pablo, llorando. Miremos esta escena. Familias están inmersas en el trabajo misionero. Sin duda que estas familias habían tomado un compromiso de apoyar a Pablo, por lo menos en la parte de la oración. Sin duda que ese amor que procesaban hacia Pablo lo demuestran en esta actitud cuando ellos lo despiden y lloran, porque Pablo ha sido de gran bendición para ellos. Pablo ha sido un misionero que les ha bendecido, es su padre espiritual, y ahora tienen que despedirlo porque tiene que ir a otras misiones que le tocan. Eso es interesante porque la iglesia se vuelve la familia del misionero. Cuando nos toque despedir a más misioneros, ¿verdad? La familia Maya, estos chicos que en un par de meses también van a estar saliendo, a lo mejor vamos a llorar, ¿verdad? Porque no los vamos a ver a los misioneros plenos de aquí a 4 años, y a los chicos pues de aquí a 1 año, ¿verdad?
pero aunque un año pasa rápido, es difícil. Y vamos a tener que sentir que son nuestros hijos, sentir que es nuestra familia, sentir que son nuestros nietos los que están yendo y sentir esa empatía. La gente aquí siente la empatía de enviar a ese misionero y todos están llorando. Es un asunto de familia. Luego miren cómo se involucra la familia en el trabajo misionero. Dice la Biblia que se hospedaron en la casa de Felipe, el evangelista. Este es uno de los 7, dice la. Miren el detalle que da la Biblia aquí. Felipe es aquel hombre a quien aunque el Espíritu Santo escogió para ser uno de los 7 diáconos. El trabajo de Felipe era servir a las mesas, ceñirse un delantal en la cintura, agarrar un azafate y andar sirviéndole cafecito a las viudas griegas. Ese era su trabajo. Pero la Biblia dice que este hombre fue más allá de ponerse un delantal y servir a las mesas. La Biblia dice que Felipe predicaba el evangelio de Jesucristo. Aunque no era su trabajo a que lo habían encomendado, dice que estaba lleno del Espíritu Santo y lleno de sabiduría, y aprovechaba sus tiempos libres para predicar el evangelio. Es más, fue tanta la pasión que él tenía que instruyó a sus hijas. Tenía 4 hijas, y las 4, dice la Biblia, eran doncellas, y las 4 profetizaban. Sus 4 hijas estaban llenas del don de profecía. O sea que toda la familia estaba involucrada en la obra del ministerio. Esto es algo de familia. El ministerio, el servicio a Dios debe de ser algo de familia. Incluya a sus hijos en el servicio a Dios para que cuando ya estén un poco grandecitos también profeticen como las hijas de Felipe, también le sirvan a Dios como las hijas de Felipe. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que la Biblia describe que por segunda vez el Espíritu Santo le habla a Pablo de lo que le espera allá en Jerusalén. Un profeta llamado Agabo vino de Judea y él solo, dice, profetizó. Él se amarró los pies y las manos y se ató con el cinto de Pablo, con una cuerda de tela que se ponían en la cintura para amarrarse bien la túnica. Y él se amarró haciendo un ejemplo, una profecía visual, y dice: de esta manera van a atar a la persona que es dueña de este cinto. Todos sabían que el cinto era de Pablo y comenzaron a llorar diciéndole: no vayas, por favor, no te vayas. Mira, ¿qué vas a ir a hacer si ya el Espíritu habló que te van a hacer daño, que hasta te pueden matar, te pueden golpear, pueden hacer cuanta cosa contigo? Antes de hablar acerca de esto, debo yo hablarles un poquito acerca del preámbulo de este capítulo 21, que obviamente es el capítulo 20. En el capítulo 20 encontramos varias características del ministerio de Pablo entre las personas que ha ministrado. En el capítulo 20, versículo 17 al 19, solo dele vuelta a su página, dice lo siguiente: enviado pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día en que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas. El servicio a Dios tiene que ser con humildad y con compasión. Dice que él reunió a los ancianos y les dijo: ustedes son testigos de cómo le he servido a Dios con humildad. He servido con humildad y con lágrimas. Las lágrimas son sinónimo de compasión. ¿Qué es lo que hace que alguien quiera servir a Dios? La compasión por los perdidos. Cuando estuve en la filial hablando con los chicos, con los pastores, recordaba experiencias hermosas de las iglesias que el Señor me permitió fundar.
Qué hermoso es fundar una iglesia. Lo más lindo que le puede pasar a un pastor es haber tenido la experiencia de fundar una iglesia. Fundar una iglesia es como tener un bebé y verlo crecer, verlo desarrollarse, ¿verdad? Agarrar un bebecito indefenso y como papá darle la pachita y enseñarle a caminar, ¿verdad? Ponerle esas cosas que le ponían, unos diapers que le ponía uno en los hombros y lo andaba así. Yo agarraba a mis hijos así, los andaba para que aprendieran a caminar, enseñarles a andar en bicicleta, enseñarles a nadar, enseñarles a ir al baño. Esa es una iglesia naciente es así. Uno tiene que enseñarle el ABC de todas las cosas de la fe de la iglesia. Y yo escuchaba a los muchachos hablar y me emocioné tanto, hermano. Dije yo, no podemos dejar estos hipotes aquí muy solos, ¿verdad? Tenemos que venir a ayudarles. Y cuando estuve en el culto y vi las personas, vi el rostro de ellas, recién convertidos, la mayoría recién convertidos, con poco conocimiento de la palabra, pero con una gran hambre. Digo yo, el viaje es largo hasta Usulután, son un par de horas viajando hasta allá, pero es la compasión la que hace que usted vaya y se mueva y le sirva a Dios. Si usted le está sirviendo a Dios, debe de hacerlo con humildad y con compasión. Así dice Pablo que él hacía la obra, con humildad y con compasión. En el versículo 19 dice: y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Pablo servía a Dios y perseveró en los tiempos difíciles. Todo misionero, y aplique esto a todo lo que hacemos en la obra de Dios, no solo los misioneros, los pastores, los servidores de una congregación, los líderes de una congregación, deben de perseverar a través de los tiempos difíciles. Van a haber tiempos difíciles. En su trabajo también van a haber tiempos difíciles. En su matrimonio también van a haber tiempos difíciles. Pero ¿quiénes son aquellos que van a decir: después de 25 años de matrimonio hemos salido adelante? Es porque perseveraron a través de los tiempos difíciles. Después de aquel que dice: bueno, ahora me estoy jubilando de este trabajo después de 30 años de laborar en esta empresa, es porque atravesó y superó tiempos difíciles. Después de que usted dice: el ministerio en el que he servido ha florecido, es porque aprendió a superar los tiempos difíciles. En toda la vida de lo que hacemos debemos de perseverar a través de los tiempos difíciles. Dice Pablo: las pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. En el versículo 21 dice: testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Otra característica de Pablo es que él no ocultó la verdad a nadie. No demostró ningún tipo de favoritismo. Dice que él testificó acerca del arrepentimiento en Dios y de la fe en Jesucristo, tanto a judíos como a gentiles. No hizo ninguna excepción de personas. Él no tenía favoritos solo porque tenía el compromiso hacia los gentiles. Iba a dejar a un lado a los judíos que no lo querían, que lo querían ver muerto. Aún así, él se abocó a los judíos también y les predicó el evangelio. Dice el versículo 26 y 27: por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehusado anunciaros todo el consejo de Dios. Dice Pablo: yo me siento libre porque les he predicado todo el consejo de Dios. Sin favoritismos les predicó a todas las personas el evangelio de Dios. En el versículo 24 dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para sí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Pablo valoró su vida por una sola razón y vivió
por un solo propósito. Él dijo, el valor de mi vida es que yo predique el evangelio. Y el propósito de mi vida es que yo predique el evangelio. Si yo soy valioso en esta tierra es porque debo de predicar el evangelio. La razón de ser de mi vida es predicar el evangelio. El propósito de mi vida es predicar el evangelio. Y en el versículo 13 del capítulo 21 dice, y yo estoy dispuesto no solo a ser atado, sino aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesucristo. Pablo tenía claridad en el valor que tenía su vida y en el propósito que tenía su vida. El propósito y el valor que tenía era predicar el evangelio de Jesucristo. Amaba a la gente, no solo las cosas que la gente poseía. En el versículo 33 dice lo siguiente: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. No amo las personas por lo que tienen, sino por lo que son las personas. No abrazo a alguien porque sé que tiene dinero y a otro solo le doy la mano porque no tiene dinero. Si voy a abrazar a uno, tengo que abrazar al otro. Si voy a amar a uno, tengo que amar al otro. De ninguno de ustedes he codiciado ni plata, ni vestido, ni nada de lo que ustedes tengan. Uno de los grandes errores que a veces los pastores cometemos es hacer diferencias a veces entre las personas que tienen posibilidades económicas. Y llamarle la atención a alguien que hizo un error, pero no llamarle la atención a aquel solo porque es alguien que tiene dinero, y no exhortarlo de la misma manera como exhortó a otra persona. Y eso daña terriblemente el ministerio de lo que hacemos. Pablo dice la Biblia que trabajó arduamente. Miren lo que dicen los versículos 34 y 35, siempre del capítulo 20. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Pablo era un siervo muy ocupado. Hay un libro que es un libro público de historia universal de Tirano. La escuela de Tirano era una escuela que funcionaba a las 24 horas, según algunos textos del griego antiguo. Y dice que las horas de las 11 de la mañana a las 4 de la tarde eran las horas más ocupadas que habían. Nadie alquilaba la escuela de Tirano para enseñar en esas horas. Entonces esas horas eran gratuitas para enseñar, porque la gente no las usaba porque eran demasiado calientes. Entonces Pablo utilizaba las horas de 11 de la mañana a 4 de la tarde para enseñar en las escuelas. Y ahí predicaba el evangelio y enseñaba. Y en las horas más frescas, de 4 en adelante, Pablo trabajaba con sus manos para hacer tiendas de campaña y sostenerse en el ministerio y ayudar a personas en necesidad. Él trabajaba con sus manos. Dice: estas manos. Y así les he enseñado que la obra prospera cuando trabajamos con estas manos. Cuando ponemos manos a la obra en estas manos. El que no trabaja no va a prosperar. Sea pastor, sea empresario, sea un empleado, si no trabaja no va a avanzar. Necesita trabajar en la obra de Dios. Un pastor, es imposible que un pastor diga: mi iglesia no crece, aquí no hay respaldo de Dios. O yo digo dos cosas: o está en pecado o no está trabajando en la obra de Dios. Pero es imposible que, si usted está honrando a Dios con su vida y está trabajando para la obra de Dios, es imposible que usted no prospere. Es imposible. Y en cualquier ámbito de su vida, métase en pecado y le va a llegar la calamidad económica.
Trabaje en la empresa, en el negocio, rebúsquese, trabaje duro y Dios lo va a bendecir. Con estas manos, dijo él, he proveído arduamente, he proveído para mis propias necesidades y para ayudar a otros. ¿Qué ejemplo nos da Pablo? Pablo era un siervo de Dios muy ocupado. Siempre estaba ocupado. Y fue un modelo de líder cristiano. Versículo 28 dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Con este preámbulo debo de hablarles entonces de estas tres características de este misionero en los versículos en cuestión que hemos leído. Primero, todo cristiano, llámese pastor, misionero, líder cristiano, debe de tener una vida rendida a Dios. Rendida a Dios. La palabra rendirse se utiliza gráficamente en el boxeo, por ejemplo. Cuando dos boxeadores están peleando y hay boxeadores que son de quijada fuerte, ¿verdad? Que les golpean y les pegan, pero no caen. Así a los Rocky Balboa, ¿verdad? Y si caen se levantan, ¿verdad? Y son cosas serias. Pero cuando su entrenador llega a la esquina para atenderlo, para limpiarle la sangre de la cara, de los cortes que tiene en la cara, en los pómulos, en los labios, en las cejas, y comienza a tocarlo y comienza a ver que el rostro se le está inflamando, quiere decir que ese misionero, ese boxeador tiene la capacidad de seguir aguantando, que no lo van a derribar tan fuertemente, pero que el daño puede ser mayor si sigue soportando golpes. Entonces el entrenador o el propio boxeador puede tirar la toalla. Cuando el boxeador tira la toalla dentro del ring, quiere decir que la pelea se acabó, que él se rindió. No es que se dio por vencido, tiene la capacidad de seguir aguantando, pero está salvaguardando la vida del boxeador. Cuando tú te rindes a Dios, no te das cuenta que estás salvaguardando tu vida de caer en el orgullo, de caer en el pecado, de caer en el cansancio espiritual, de caer en el ego de que es por tu fuerza o por tus habilidades. Pero cuando te rindes a Dios, le estás diciendo: Señor, me doy por vencido, sé que puedo hacerlo quizás en mi fuerza, pero decido hacerlo en tu fuerza, Señor, decido hacerlo en tu voluntad. Esa es una vida rendida a Dios. ¿Qué áreas debemos de rendir a Dios? Pablo tenía 5 áreas rendidas a Dios. Su voluntad. Pablo tenía rendida su voluntad ante Dios. Él entendió que es ser doblegado por Dios. Cuando él iba camino a Damasco, el Espíritu Santo lo tumbó al piso. El Señor Jesús le habló y él entendió que tenía que rendir su voluntad. La voluntad de él era perseguir a la iglesia, pero cambió su destino y se sometió a la voluntad de Dios. ¿Se recuerdan ustedes, hermanos, de las edades de los 14, 15, 16, 17 años? ¿Se acuerdan de esa edad? ¿Cuántos todavía se acuerdan de esa edad? Algunos ya no se acuerdan porque tienen más de 70 años, pero trate de acordarse. ¿No es cierto que esa es la edad de la obstinación? Donde queremos hacer nuestra voluntad, donde queremos obrar en nuestro propio conocimiento. Queremos hacer lo que nosotros queremos. Estamos empecinados en ir por un camino. Y la gente, que son nuestros padres o gente mayor, puede ver nuestro desastre más adelante y nos aconsejan y nos dicen: debemos de rendir nuestra voluntad al Señor. Debemos de rendir nuestros talentos. Pablo era talentoso y medio. Cuando él habla de todo lo que posee en cuanto a haberes, dice que es fariseo de fariseos, circuncidado al 8º día,
de la tribu más importante de Jerusalén. Dice que fue preparado a los pies del más grande maestro que había en los tiempos bíblicos. Dice que podía varios idiomas, que tenía cartas. Si él quería pedir cartas de las autoridades, podía obtener cartas de autoridades. Y tenía muchos recursos y muchos talentos. Pero ¿qué dijo él? Todo lo he estimado como pérdida, como basura. Alguien me dio un libro hace algunos días, me dijo: pastor, lea este libro le va a bendecir. Y comencé a hojearlo. No lo terminé de leer porque estoy leyendo otro libro ahora mismo que habla sobre el pentecostalismo, pero en los primeros 2 capítulos que leí cuenta una historia de 2 agencias misioneras americanas que se fueron a predicar a unas aldeas en África, aldeas tribales. Y entonces una agencia misionera, no voy a decir de qué denominación es, y la otra agencia misionera, tampoco voy a decir de qué denominación, pero el libro describe las denominaciones. En una agencia misionera dice: vamos a enviar tantos misioneros a esta etnia, vamos a enviar doctores en teología, gente con maestrías, gente preparados en lingüística, gente médico, doctores, vamos a enviar la gente más preparada. Y los enviaron. Y la otra agencia dice: bueno, no tenemos doctores en teología, tampoco tenemos lingüistas, pero aquí tenemos hermanos que han terminado su instituto bíblico y predican y quieren irse a ministrar allá y quieren levantar iglesias y hacer la obra. A estos los vamos a enviar. Y enviaron gente, bachilleres, universitarios, algunos, pero ninguna mente así brillante. A los 4 años regresaron ambos equipos y comenzaron a dar resultados. El equipo de doctores, de intelectuales, no estoy diciendo que estudiar sea malo, nada que ver, nada que ver. Dijeron: nosotros no pudimos hacer nada. Es más, pasamos todo este tiempo desanimados porque no pudimos entrar. Es más, hasta tuvimos episodios de personas que cayeron en depresión porque no pudimos hacer nada. Nos enfrentamos a fuerzas espirituales endemoniados. Nos enfrentamos a brujos y nosotros no sabíamos qué hacer. Eso nos enseñó en la universidad. Cómo liberar a los brujos, cómo sacarles espíritu de brujería, cómo liberar a los endemoniados. Eso no nos enseñaron en la universidad. Nosotros no pudimos agarrar el cartón de doctores en teología y pegarles con el título a los endemoniados. No se liberaban. Y el otro grupo de hermanos que no tenían tantos estudios, pero ayunaban, pero oraban, dice que se enfrentaron a los endemoniados y por el poder del Espíritu Santo eran liberados. Los brujos dejaban la brujería y se convertían al evangelio y fundaron iglesias en cada aldea donde ellos fueron a predicar. ¿Cuál fue la diferencia? Ellos depositaron sus talentos en las manos de Dios. Imagínese Pablo, un intelectual, un hombre inteligente, depositando en Dios sus talentos. No está mal. Ahora las exigencias para los misioneros son mayores que hace algunos años atrás. Ahora todos los misioneros que salen tienen que salir hablando inglés, tienen que ser bilingües y tienen que aprender la lengua donde van, ¿verdad? Por ejemplo, Rodrigo va a tener que aprender albanés y no sabía mucho de inglés cuando se fue a la comisión, pero ahí lo toparon a hablar con los gringos, ahí tuvo que hablar. Igual Beatriz creo que no sabía mucho, pero ahí ni modo, ¿verdad? Pato al agua, aunque sea coffee and donut, empezaron a decir, ¿verdad? Y thank you y cosas así, ¿verdad? Pero hoy ya hablan, yo he oído que se defienden. Depositen sus talentos en las manos de Dios. Él los va a usar. Nuestra visión. Pablo rindió su visión. Él tenía una visión de su vida. Él quería algo para su vida, pero rindió su visión. Nuestros recursos y nuestra vida. Pablo rindió toda su vida al Señor. La segunda característica,
Pablo era un baluarte de fe. En los versículos 12 al versículo 14 miramos este baluarte de fe. La gente dice, cuando nosotros lo oímos, oigan la palabra que se usa ahí, le rogamos. ¿Por qué habla en tercera persona aquí? Porque es Lucas el que está diciendo esto. Lucas dice, nosotros le rogamos que no subiera a Jerusalén. Lucas mismo está reconociendo que él se unió al clamor popular de la gente, de los que estaban ahí. Pablo, no vayas. ¿Cómo vas a ir a Jerusalén? Te van a matar, te van a hacer daño. Y cuando no escucharon sus palabras, comenzaron a llorar. Y llorando le decían, por favor, no se vaya, no vaya a Jerusalén. Y entonces dice Pablo, ¿qué hacéis? Y oigan lo que Pablo utiliza, afligiendo mi corazón. O sea, Pablo le daba cosa ver a los hermanos llorando. A él le daba cosita ver a los hermanos entristecidos, llorando. Pero él dice, no me la pongan más difícil. No me la hagan más difícil. No, por favor, no me la hagan más difícil. Déjenme ir tranquilo, que yo no solo estoy dispuesto a que me aten, sino a entregar la vida. No es que Pablo se quería morir. Hay un misionero que dice que servimos más vivos que muertos. Sí, es verdad. Eso es cierto. No andamos buscando que un misionero muera en el campo. No buscamos eso. El departamento es muy cuidadoso en esa parte. Cuando la vida está en riesgo, ellos toman medidas, ¿verdad? No andamos buscando que un misionero entregue su vida, porque nos sirven más los misioneros vivos que muertos. Y no es que Pablo quería morirse, ¿verdad? Pero estaba dispuesto hasta las últimas consecuencias. Es un baluarte de fe. Un baluarte de fe, porque aún sus amigos le trataron de impedir que fuera a Jerusalén. Note que no eran personas extrañas las que le dicen, no te vayas. Eran sus amigos, sus allegados. Pero él estaba resuelto a hacer la voluntad de Dios. Un baluarte de fe, porque toda la obra de su ministerio estaba fundamentada en Jesucristo. Un baluarte de fe. Todo, cuando miramos el ministerio de Pablo, todo lo que Pablo logró en Dios, no podemos más que decir que era un baluarte de fe. Un baluarte de fe porque inspiró a muchos y aún hoy sigue inspirando a muchos a servir a Dios. ¿Usted quiere inspirarse a servir a Dios? Estudie las cartas de Pablo. Estudie las cartas carcelarias. Cuando él escribió las cartas desde la cárcel, estudie esas cartas. Una de sus cartas tiene como título El gozo del Señor, o gozoso siempre. ¿Y a dónde escribió esa carta? En la cárcel. Y el título, el tema central de la carta es el gozo del Señor. La escribió desde la cárcel. Por eso decimos que Pablo es un baluarte de fe. Inspiró a muchos y aún sigue inspirando a muchos. Hay gente que ha sido inspirada por otros a servir a Dios. ¿A cuántas vidas va a inspirar Rodrigo y Beatriz? Estos jovencitos, muchachos de 18, 20, 21 años. ¿A cuántos van a inspirar? ¿A cuántos más va a inspirar un misionero que se para aquí a hablar de las experiencias que ha tenido? ¿A cuánta gente va a inspirar? ¿A cuántos va a motivar a hacer la obra de Dios? Y finalmente, un misionero de pura sangre es alguien que está dispuesto a todo. En el versículo 13 Pablo dice que está dispuesto a todo por la causa de Cristo, por la causa del evangelio. No solo a comer cosas raras, no solo a aguantar tormentas en medio de la selva, no solo a enfrentarse a peligros de serpientes, de víboras, de animales, no solo a enfrentar el peligro de enfermedades como la malaria,
y otras enfermedades más, no solo a enfrentarse a la barrera del idioma, a la barrera de la comida, a la barrera de la cultura, no solo enfrentarse a los problemas políticos del país, a las religiones agresivas que a veces se enfrentan los misioneros, no solo a eso, sino a entregar la vida. Hay una película que se llama Soldado de Cristo, que es la historia de un misionero en Afganistán. Véanla, por favor. Es una película tan fantástica que habla, ahí por supuesto tiene mucha, es una película pues, tiene política ahí, ¿verdad? Pero se la voy a expoliar un poquito, ¿verdad? No se vayan a enojar conmigo. Pero este misionero pasó años preso y él todos los días oraba, todos los días oraba, todos los días. Y todos los días lo golpeaban, todos los días le pegaban, lo torturaban, todos los días. Lo golpeaban y lo torturaban todos los días. Él había ido con el ejército americano, pero él era misionero dentro del ejército americano. Y les decía, yo no he disparado un arma, yo soy misionero, soy capellán entre las tropas, pero eres el enemigo, le decían. Y le pedían información y él no tenía información y lo torturaban. Y todos los días él oraba en voz alta, él rezaba, recitaba versículos, capítulos de la palabra de Dios que se podía. Y después de años, el gobierno haciendo negociaciones con el gobierno afgano, al final, me quedé sin monitores aquí, al final él pierde la fe. Y pasó una semana sin orar. Pasó una semana sin recitar versículos de la Biblia. Y su carcelero lo vuelve a ver por la rejilla y le dice, ¿estás enfermo? ¿Qué te pasa? Y dice, ya no puedo más. Yo sé que mi gobierno me abandonó y quizás hasta Dios me abandonó. Estoy solo en esta prisión, aquí me voy a morir. Y le dice el carcelero, no, le dice, no dejes de orar, porque nosotros estamos aprendiendo de lo que vos haces. Todos los que te han cuidado han entregado su vida a Jesucristo, le dice. No dejes de orar ni de recitar esos pasajes de la Biblia que te puedes de memoria. Y un mes después, él fue liberado, hubo un intercambio de presos y lo llevaron a casa. El Soldado de Cristo es una buena película. Estar dispuesto a entregarlo todo. Pero nosotros a veces no estamos dispuestos ni a que nos regañen, ni a que nos digan, hermano, ¿y por qué no se puso la camisa que se le dijo? Ya se enojó. Hermano, eso no se hace así, se hace así. Ya se dio por digno, se dignó, está digno, no, ya no le gustó que le llamaran la atención, que lo regañaran por algo tan efímero, tan sencillo, tan pasajero. No estamos dispuestos a nada, dispuestos a entregar la vida, dispuestos al sacrificio, dispuestos a ir aún donde hay peligro y dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Yo sé que no todos van a ser llamados a tiempo completo, pero todos, ahí está, gracias, pero todos estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios, dispuestos aún a donde hay peligro. ¿Ustedes se acuerdan? Algunos que han trabajado en el sistema celular de aquí de la iglesia, en los grupos de expansión, a veces nos tocaba ir a las comunidades. A veces, yo recuerdo, no una, varias veces de hermanos que ahí los hipotes se agarraban a balazos ahí con los policías, ¿verdad? Y los hermanos trataban de llegar a su célula, a encerrarse y hacer el culto, a orar, ¿verdad? En medio de la lluvia, en medio de la delincuencia, en medio de tanto sacrificio. Gente que viene colgada de un bus, ahí, ¿verdad? Apretada en la 44 ahí, y se baja y medio se come una pupusa, un sándwich o algo ahí y sale para su célula. Eso es un sacrificio. Y si usted debería de llegar a la casa, quitarse los zapatos, ponerlos en alto y ver las noticias, comerse un chocobanano y algo y descansar. Pero no,
de su trabajo directamente al grupo de expansión, a servirle a Dios. Sacrificio. Debemos de estar dispuestos a todo por el Señor, a sacrificarnos, a entregar la vida, aún en medio del peligro, aún en medio de todo, obedecer a Dios por sobre todas las cosas. Obedecer a Dios. Esto es un misionero. Eso es lo que esperamos de nuestros misioneros. Hoy que mi hijo se fue, le dije yo, no olvides que el dinero que recibís es un dinero santo. No puedes usar ese dinero para cosas que no son del ministerio. No estoy diciendo que no te vas a comprar comida, ¿cómo no? Pero no puedes usar ese dinero para cosas que no son sagradas o son santas. Yo no me atrevo a usar el dinero que la iglesia me da para cosas que no sean mi alimento, mi vestido, mi casa, mis hijos, mi familia. No me atrevería yo a comprar billetes de lotería con eso o lotines. No me atrevería a jugar, invertir dinero en plataformas de chiviar, ¿verdad? Como no sé cuál es la palabra correcta, de jugar dinero, ¿me entiende? No me atrevería a comprar algo que no sea correcto, porque es un dinero sagrado, es un dinero santo. Es un dinero que debemos de cuidar. Todo el dinero que es de Dios debemos de cuidarlo. Y todos los misioneros deben de saber que deben de ganarse. Todo aquel que vive de la obra debe de ganarse todo lo que la obra le da. Y debe de estar eternamente agradecido de todo lo que la obra le da. Por eso los misioneros siempre les decimos, den todo lo de ustedes. Den todo lo que tienen, esfuércense. Va a haber tiempo para descansar, sí, pero den todo lo que tengan, esfuércense. Vayan más allá, sacrifíquense, suden la camisa. Esos son los misioneros que nosotros queremos bendecir en esta iglesia.